Bueno, vamos a hablar de anafilaxia, algunos conceptos y unos puntos clave y manejo del prehospitalario de la anafilaxia, tratamiento y algunas actualizaciones. La definición de anafilaxia es una reacción alérgica grave que se instaura rápidamente y potencialmente mortal. Y esa anafilaxia es una reacción alérgica grave cuando compromete al menos uno de los siguientes sistemas: las vías respiratorias altas, ¿sí? El edema laringio principalmente, o el compromiso de respiratorio por obstrucción alta de la vía aérea, ¿sí? El famoso edema laringio, edema de glotis también conocido, el aparato respiratorio, ¿sí? Por ejemplo, broncoespasmo severo, que el paciente se manifiesta con dificultad respiratoria, o el sistema circulatorio, el shock anafiláctico, conocido como shock anafiláctico, cuando hay hipotensión severa. Definido en adultos como una presión arterial sistólica menor a 90 o una caída del 30% de los valores previos normales para el paciente. Hay que tener en cuenta algunos puntos importantes, que si bien es frecuente que tenga afección de la piel y mucosas, hay un 15% de los pacientes que no tienen ningún tipo de manifestación cutáneo mucosas, ¿sí? 15% no tiene manifestación. Entonces, en esos pacientes es a veces complejo el diagnóstico y se requiere una alta sospecha clínica. Cuando quizás un paciente con shock, por ejemplo, y no tengo otra causa de shock que lo justifique, habría que pensarlo. Y muchas veces en el interrogatorio, buscando la exposición a algún tipo de alérgeno, nos hace pensar. Por ejemplo, un fármaco, un alimento, una picadura. Vamos a ver algunas de las causas más frecuentes. Y a veces también, lo que decía ahí abajo, a veces las manifestaciones sistémicas empiezan primero. Empieza el paciente con shock y a veces aparecen las manifestaciones cutáneas de forma tardía. A veces ocurre eso también, nos dificulta llegar al diagnóstico. La epidemiología, en España mueren entre 500 y 1000 personas por año de anafilaxia, es frecuente dentro de todo. 1% de mortalidad en todas las reacciones, pero fíjense que las reacciones graves llega al 6,5%. El shock anafiláctico tiene una mortalidad mayor. Las causas más frecuentes, los medicamentos y algunos medios de contraste, iodado, son las etiologías más frecuentes, el 30% aproximadamente. Después le siguen los alimentos y después las picaduras de insectos, como los tres más frecuentes. De las picaduras de insectos, las de abeja, avispa y hormiga son las más descritas. De alimentos varios, frutos secos, leche, huevo, mariscos, ¿sí? Pero cualquier tipo de alimento, conservantes, puede desencadenar anafilaxia. La, la fisiopatología de cómo ocurre, inmunológica, desencadenado por inmunoglobulinas, IgE principalmente, una de las más frecuentes. O sea, el paciente se expuso a un alérgeno primero, cual puede ser alimento, veneno de insecto, látex, lo que sea. Se desarrollan en las células mastocitos o basófilos, desarrollan anticuerpos en exceso, desmedido, y ante una nueva exposición a cualquiera de estos alergenos, desencadena la reacción exagerada del organismo. La anafilaxia es una reacción exagerada ante un elemento extraño que se expone al organismo. Esa es la más frecuente, la más conocida, la desencadenada por inmunoglobulina E. Pero después también hay otras formas inmunológicas, a veces encontradas, que no necesariamente tuvo que haber tenido una exposición previa, y después las otras no inmunológicas como el ejercicio, el frío, algunos medicamentos. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la reacción alérgica generalizada, que no es shock anafiláctico, no es anafilaxia, es cuando hay compromiso solo de mucosas o cutáneo, de piel o mucosas, realmente rash, prurito, picazón, urticaria, angioedema, que es cuando se edematizan las mucosas, los labios, por ejemplo. Síntomas gastrointestinales, que a veces cuando el alergeno fue ingerido por boca en la alimentación,
los primeros síntomas que aparecen a veces son los vómitos, la diarrea, dolor abdominal, que a veces es difícil diagnóstico cuando aparecen solamente esos síntomas. Y después lo que es ya anafilaxia, como dijimos hoy, cuando es una reacción alérgica grave, que compromete la vida, puede comprometer rápidamente la vida, los síntomas respiratorios de la vía respiratoria alta, la disnea, la falta de aire, la cianosis, las sibilancias, el broncoespasmo, el estridor laringio y la difonía, el paciente se le cierra la garganta, son síntomas de compromiso grave y hay que actuar rápido. Y los cardiovasculares, hipotensión, mareo, síncope, pérdida de la conciencia, deterioro neurológico, ya es cuando no hay buena perfusión a nivel cerebral. ¿Sí? Hipotensión define al shock anafiláctico. 90 o menos de sistólica o una caída del 30% de los valores iniciales. Hay que tener en cuenta también esta entidad, anafilaxia bifásica o retardada, es aquella que cuando nosotros le resolvemos los síntomas iniciales, el paciente le damos la medicación, lo tratamos, y pasada la hora, las 8 horas, a veces más tardíamente, puede desencadenar una nueva reacción, incluso en su domicilio. Entre el 4 y el 20% de las reacciones anafilácticas son bifásicas. O sea, y esta la única forma de prevenirla es dándole el alta al paciente cuando le damos el alta con medicación preventiva, vía oral, ¿sí? Para que no vuelva a ocurrir. Para tener un tratamiento exitoso de la anafilaxia tenemos que tener estos 3 factores. Estar preparados para cuando esto ocurra. Fíjense que la frecuencia no es despreciable, 50 a 100 cada 100.000 habitantes. Hay que estar preparado, saber qué es lo que tenemos que hacer. Reconocer temprano la anafilaxia, llegar al diagnóstico temprano y tratar de forma precoz y agresiva a la anafilaxia, ¿sí? Eso es fundamental. La mayoría de los pacientes que murieron de anafilaxia es porque no se instauró un tratamiento rápido y agresivo. Esto es un punto importante, evitar la exposición al alergeno. Esto principalmente está orientado a cuando nosotros podemos hacer alguna maniobra, por ejemplo, algunos eminópteros, abejas, que dejan el aguijón, ¿sí? Lo ideal es retirarlo. Algunos recomiendan usar hielo local para producir vasoconstricción y disminuir la absorción local del veneno, que puede seguir produciendo una respuesta inflamatoria a medida que se va absorbiendo el veneno. ¿Sí? Suspender los fármacos si son los causantes. Si está recibiendo medicación endovenosa, le pusimos un Bacter con un suero y le pusimos dipirona, por ejemplo, y empieza a desarrollar la reacción anafiláctica luego de exponerse al fármaco y sospechamos que es por eso, si potencia al paciente, suspendemos obviamente la infusión. ¿Sí? Evitar provocar el vómito, eso no está recomendado por los riesgos de broncoaspiración. ¿Sí? No estimular el vómito si el paciente no vomita espontáneamente. ¿Sí? Y evitar el material de látex cuando se sospecha que este fue el desencadenante. Se hizo una encuesta en el Hospital San Martín entre médicos de distintos servicios del hospital, más de 200 médicos que se les consultó, y se le preguntó cuál es la primera droga que usaría en el tratamiento de anafilaxia. Y fíjense que el 77% eligió la adrenalina, correctamente, pero fíjense que entre un 19 y un 4% no la eligió como primer droga para tratar la anafilaxia. Y eso es un error que nos tenemos que poner en cabeza. La anafilaxia, por definición, es una reacción grave que compromete la vida. Si nosotros llegamos al diagnóstico de anafilaxia por sospecha, debemos tratarla de forma precoz y agresivamente con adrenalina. Cuando se les preguntó cuál era la vía de administración elegida, la más recomendada de anafilaxia, de adrenalina, para usar en anafilaxia, fíjense que es bastante parejo, fue un 34% eligió la subcutánea, la endovenosa un 38% y la intramuscular solo un 26%. Y vamos a ver que la más recomendada en las guías, la recomendada hoy en día en todas las guías de anafilaxia, es la vía intramuscular de adrenalina como primera elección. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Recordemos esto, A de anafilaxia, A de adrenalina. Es la primera droga que tenemos que usar y es de forma precoz. ¿Cómo la utilizamos? La usamos por vía intramuscular, donde en el vástago externo, ¿sí? Zona media, ¿cuánto? De 0,3 a 0,5 miligramos es la dosis, ¿sí? Y cada cuánto, cada 5 a 15 minutos se puede repetir la dosis, ¿sí? De forma temprana. ¿Cuándo? Tempranamente. Entonces, intramuscular, vástago externo, zona media,
media ampolla aproximadamente para un paciente de adulto, ¿sí? Y cada 5 o 15 minutos, si no hay respuesta, si en la primera dosis hay respuesta, no es necesario repetirla, pero si no, hay que utilizarla cada 5 o 15 minutos. En algunos lugares dicen hasta 3 veces. Ya la tercera vez, si no responde, hay que empezar con vía endovenosa, pero es la primera opción, la vía intramuscular. ¿Por qué la adrenalina? Porque disminuye el edema laringio, ¿sí? Al producir vasoconstricción de los vasos a nivel de la mucosa, puede permeabilizar, ayuda a permeabilizar lo que es la vía respiratoria alta, actúa sobre el broncoespasmo, ¿sí? Por su efecto beta 2, actúa revirtiendo el shock, ¿sí? Por efecto beta 1 y alfa 1, o sea, actuaría en las tres formas severas de la alergia, de la anafilaxia. Debe administrarse de forma precoz, ya que mejora la supervivencia, ¿sí? Inicio rápido y vida media corta. La vía endovenosa solo en medio intrahospitalario está recomendada porque hay que tener estrecha monitorización cardíaca y tiene efectos adversos más graves que la intramuscular, ¿sí? Taquiarritmia, isquemia cardíaca. Y se utiliza eso cuando no responde el paciente a administraciones repetidas de adrenalina intramuscular. No existen contraindicaciones absolutas para el uso de adrenalina, y eso es importante, no existen contraindicaciones. Un paciente, por más que sea hipertenso previo, si tiene una anafilaxia, se debe utilizar adrenalina. Si el paciente tiene antecedentes de infarto y está haciendo una anafilaxia, compromete rápidamente su vida. Si no usamos adrenalina, el paciente se puede morir. Entonces, hay que utilizar adrenalina, no existen contraindicaciones absolutas. De forma práctica, lo que está recomendado en las guías es el uso de los autoinyectables de adrenalina, ¿sí? Que vienen con dosis medidas, de fácil aplicación, que la puede incluso utilizar el paciente si ya es alérgico previo. En los servicios de emergencia también se recomienda el autoinyectable, pero ¿qué pasa? Nuestro medio no se consigue fácilmente y se puede solucionar con la adrenalina que ya disponemos en las cajas de paro. Una adrenalina, una ampolla es 1 miligramo en 1 mililitro, ¿sí? Se recomienda utilizar en una jeringa de 1 mililitro, la de tuberculina, se puede cargar ahí completa la ampolla, y ya ahí podemos ver 0,3 o 0,5, dependiendo del peso del paciente, pero con media jeringuita, media ampollita, en un adulto es suficiente. Si no disponemos de la jeringas de 1 mililitro, se puede usar una de 3 mililitros, no importa, pero lo ideal es pasar 0,5, 0,3 a 0,5. Se utiliza sin diluir cuando se utiliza intramuscular, así que no hay problema. Y recordar que la segunda dosis, tratar de repetirla en el otro muslo para no generar isquemia, necrosis muscular por repetidas dosis en el mismo lugar de aplicación. Cuando no responde a la adrenalina, probablemente además el paciente esté depresionado de volumen, entonces hay que colocarles accesos venosos lo más grueso posible, lo posible un 14, 16 si es posible, infundir 20 mililitros kilo, ¿sí? En adultos, 1 litro a 2 litros de cristaloides, Ringer lactato o solución fisiológica, ¿sí? Eso mejora a los pacientes que se encuentran con hipotensión arterial por shock anafiláctico, ¿sí? Después, las drogas de segunda línea, que si bien es lógico el uso, la evidencia es muy baja, son de recomendación grado C y habría que utilizarla, pero no van a resolver la anafilaxia. Sirven, son muy útiles para reacciones alérgicas generalizadas, pero no así para las formas graves de anafilaxia, ¿sí? De segunda línea de tratamiento, la difenadimina, 1 miligramo kilo endovenoso, ¿sí? Hasta 50 miligramos en un adulto, que son el equivalente de nuestra presentación de 5 ampollas de 10 miligramos, ¿sí? Difenadramina. Principalmente mejora los síntomas cutáneos. El doble bloqueo con ranitina hoy en día ya está retirada del mercado, ¿sí? Pero se recomendaba porque existen receptores H1 y H2 en piel también, pero bueno, tengan en cuenta que en nuestro medio hoy utilizamos difenidramina. Los glucocorticoides, también es lógico su uso, pero recuerden que los glucocorticoides empiezan a hacer efectos de forma tardía, no inmediata, entonces no habría que usarlo como primera línea, ¿sí? Son principalmente útiles para prevenir o acortar las reacciones prolongadas, para la anafilaxia bifásica. No hay evidencia sobre cuál es mejor que el otro, pero de todas formas lo lógico es utilizar de forma endovenosa, y la hidrocortisona sería
la más elegida dentro de lo que existe en nuestro medio, 200 miligramos, que se podría utilizar intramuscular, pero la recomendación es endovenosa. Este es un algoritmo que se publicó en la revista La SAPUE, A, B, C, D, con muchas cosas en emergencia. La A, recordar la A, se puso adrenalina intramuscular en todas las formas de anafilaxia. ¿Sí? Ahí está la dosis, 0,01 miligramos kilo, máximo 0,5. ¿Sí? Repetir hasta 3 veces, pusimos ahí, cada 5 minutos, 5 o 15 minutos. Y recordar que si hay compromiso inminente en la vía aérea, si el paciente ya tiene compromiso en la vía aérea y vemos que el paciente puede tener una edema laríngeo severo, realizar la intubación traqueal de forma precoz, antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? Un intento, y si hacia el intento ese no se ve nada, no puede pasar el tubo, procede directamente a la cricotilotomía quirúrgica de urgencia, ¿sí? Que después le voy a pasar un video de cómo es la recomendación actual para realizarla de forma sencilla y fácil. La B de respiratorio, como todo lo que es en el ABC de emergencias, en caso de estridor o broncoespasmo, hay que agregar oxígeno, oxigenoterapia, paciente a 45 grados. Algunos recomiendan nebulizaciones con adrenalina, si hay estridor, porque ayuda a disminuir el edema, y nebulizaciones con salbutamol o PAF en este caso. Hoy en día, por el tema de la pandemia, no está recomendado el uso de nebulizaciones. PAF con salbutamol cuando hay sibilancia o broncoespasmo. La C de circulatorio en el shock anafiláctico, cuando la presión arterial es menos de 90 de sistólica, agregar vías periféricas gruesas, ¿sí? Lo posible, infundir 20 mililitros kilo de solución isotónica, Ringer o fisiológico, elevar los miembros, posición del aire, y ante la falta de respuesta a la adrenalina intramuscular, en este caso, usar adrenalina endovenosa con una dilución que es una ampolla cada 100 mililitros de solución fisiológica, ¿sí? Regularla por mililitros minuto. La D de otras drogas, considerar drogas de segunda línea, y ahí sí, antihistamínicos y corticoides. Y por último, en caso de reacción alérgica generalizada, que no hay compromiso hemodinámico ni respiratorio, y es solo compromiso cutáneo mucoso, lo que hay que hacer es tratamiento, sí, con antihistamínicos, esteroides, y observarlo durante 4 horas. ¿Sí? Porque hay posibilidad de que el paciente inicie con una urticaria y angioedema, y con el correr de las horas progrese en una anafilaxia. Entonces, le damos esa medicación, lo dejamos en observación 4 horas, y si aparece la anafilaxia, o sea, aparece algún compromiso de algunos órganos que compromete la vida, ahí utilizar tempranamente la adrenalina. ¿Sí? Toda anafilaxia tiene que quedar en observación, por lo tanto nosotros deberíamos trasladarlo al medio hospitalario para que siga en observación por la posibilidad de una anafilaxia bifásica, y hasta 24 horas debe permanecer en observación si recibió adrenalina endovenosa o tiene un asma mal controlado. Al alta, si le damos el alta al paciente, darle tratamiento con antihistamínicos vía oral, corticoides por vía oral, ¿sí? Se recomienda incluso recetarle adrenalina autoinyectable si tuvo una reacción anafiláctica grave, para que ya se la pueda conseguir, por si vuelve a desencadenar en su domicilio, explicarle cómo se utiliza. Evitar los factores desencadenantes, realizarle una dieta con recomendaciones con dietas libres de alergenos que no sea histamino liberadora, y sugerir hacerse un brazalete, un collar o algo que diga que es alérgico a determinada X medicación, ¿sí? Que consulte lo más temprano posible a un especialista en ADN. Así que bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido.